Faltan trabajadores para el sector de tecnologías de la información y comunicación. Hay más oferta laboral que demanda. Los puestos de atención al público son los más fáciles de obtener. Hay mucha oferta y a la vez muchos candidatos. Mientras tanto, en sectores como la salud y los cuidados e incluso la metalúrgica también se necesitan más trabajadores y la mayoría de los candidatos que se presentan no tienen idoneidad suficiente, lo que muestra que falta formación. Estas son algunas de las conclusiones principales del monitor laboral que presentó esta semana el Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. Desajustes entre oferta y demanda en el mercado laboral uruguayo, una mirada desde las ocupaciones. Ese es el título completo de esta investigación desarrollada en conjunto con equipos consultores y con la plataforma Busco Jobs, la más utilizada en Uruguay para buscar y ofrecer trabajo. Sirve como punto de partida quizás para hablar de la realidad del mercado laboral uruguayo y las nuevas tendencias que se están viendo mientras el país transita la recuperación económica. Vamos a conversarlo con el economista Felipe Míguez, investigador asociado del CED. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, tiene pocos antecedentes esta investigación en cuanto a tomar datos del portal Busco Jobs. Eso es una novedad para nuestro país, ¿verdad? Sí, es una novedad. En realidad los portales de búsqueda de empleo, LinkedIn y en Estados Unidos se están usando hace un tiempo largo porque se nota que hay información relevante ahí. Hay algunas dificultades para usarlo respecto de algunos posibles sesgos, pero está claro que hay información muy relevante y que no mirarla parecería casi que un crimen. Y en Uruguay no teníamos todavía mucha sistematización de esta información, porque claro, es tremendamente desordenada como está registrada y a veces hay que un poco ordenarla y sistematizarla. Y bueno, eso es el esfuerzo que se hizo con Busco Jobs, que Busco Jobs viene haciendo, y creo que eso es bien novedoso y confiamos que pueda aportar información nueva, que no se estaba mirando y que es bien relevante. Cuando decimos que es la plataforma más utilizada, ¿más o menos de qué volumen de ofertas laborales estamos hablando? Mira, lo estoy buscando acá la cifra correcta. Para el 2020, la plataforma tuvo 10.000 vacantes. Y para el 2021, unas 15.000 vacantes publicadas, ¿no? Cuando digo vacantes es la empresa que la empresa que sube al portal, dice preciso un auxiliar en farmacia, un idóneo en farmacia o el puesto que fuere. Y en el 2019 unos 16.000 puestos, así que se ve como esa recuperación que el INE ya ha señalado en términos más macro, en términos de vacantes. También sabemos que postulación, empresas que postulan, cuántas empresas han postulado, en el 2021 son cerquita de 11.000 empresas, ¿sí? Y a veces es un poco mentiroso porque dentro de esas empresas están los grandes captadores de talento humano. Es decir, Deloitte, por ejemplo, publica ahí. Entonces, en realidad representa otro set de empresas, otra cantidad de empresas. Pero en el entorno de 11.000 empresas... Claro, figura como Deloitte en ese caso como consultora, pero en realidad es para... Deloitte está buscando muchas veces, pero en realidad está buscando para otras empresas distintas. Pero bueno, en el entorno de 11.000 empresas, podemos decir que estuvieron buscando empleo en el 2021. ¿Y cuán representativo, digamos, es un portal online de búsqueda de empleo en el mercado laboral uruguayo hoy en día, ¿no? Seguramente haya puestos de trabajo que capaz que no se promocionan ahí, ¿no? Creo que la gente tiene muy asociado años atrás a lo que era la búsqueda de empleo en el Gallito, ¿no? Bueno, hoy las tendencias son otras. Sí, totalmente. Sí, en realidad es una de las primeras cosas que hay que prestar atención cuando te enfrentas a esta información, porque uno podría verla como una especie de encuesta no representativa del mercado de trabajo, es decir, gente que se junta en ese espacio de interacción, pero se junta sin ningún criterio de representatividad, y está bien que así sea. Lo que sabemos es que estos portales en general tienden a tener mayor representatividad en puestos de formación media alta, le llaman a veces trabajos de cuello blanco, como para identificarlo. En Uruguay sabemos, por ejemplo, que este portal, y en general estos portales, tienen mucha centralización en Montevideo, entonces hay una inmensa parte del país que no está representada, que lleva a que, por ejemplo, no podamos decir mucha cosa de puestos o ocupaciones que tengan que ver con temas agropecuarios, forestales, ganaderos. Bueno, ahí perdemos capacidad de mirar. Tenemos sí mucha capacidad de mirar para personal administrativo, trabajadores de los servicios, profesionales científicos e intelectuales, técnicos profesionales de nivel medio, es decir, carreras más terciarias, más asociadas con tecnicaturas, y algo en ocupaciones elementales, bastante interesante. Nos queda por fuera, si uno mira la encuesta continua de hogares, en qué trabajan los uruguayos,
algunos puestos más de oficiales y operarios de mecánicas y ese tipo de ocupaciones posiblemente la estemos subrepresentando. Pero bueno, hay que identificar esos sesgos y atacar igual, porque tampoco no podría... Pero aparecen incluso algunas ofertas para directores y gerentes, Sí. por ejemplo, aparecen en Sí, BookShop. totalmente. Aparecen, a veces eso también, es decir, dónde suceden esas búsquedas. Muchas veces son mucho más por recomendaciones o más procesos como de headhunting, que salís a buscar a personas específicas mucho más que llamados, pero sí suceden. Gerentes de hoteles aparecen mucho, gerentes de producción, gerentes comerciales, son 3, 4 puestos de gerencia que aparecen muy claramente en el portal. Vayamos a los datos. A ver, para 2020 y 2021 prácticamente la mitad de las vacantes fueron orientadas a ocupaciones de trabajadores de servicios y vendedores de comercios, mercados y personal de apoyo administrativo, ¿verdad? Sí. Hay una concentración bien interesante del portal. La encuesta continua también marca que ahí hay mucha gente empleada, quizá un poquito menos que el 50%, más en el entorno del 30%, o sea que ahí de vuelta tenemos como una sobrerepresentación, pero ahí hay un foco muy grande, y si lo ampliaras un poquito más, el 80% de las vacantes incorpora las dos que tú mencionaste, profesionales científicos e intelectuales, es decir, cargos más asociados con terciaria universitaria, y técnicos y profesionales de nivel medio, es decir, tecnicaturas, formación más, educación no formal, ese mundo en términos de formación. Expliquemos, si te parece, el concepto que ustedes manejan de desajuste del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que observan en ese sentido? Perfecto. En realidad, el término desajuste está asociado, el mercado de trabajo es un mercado de habilidades, es decir, las empresas requieren ciertas habilidades para sus procesos de producción, las personas entienden que tienen esas habilidades y así las ofrecen. Entonces, para nosotros las vacantes es una señal de demanda de trabajo y las postulaciones es una señal de oferta de trabajo. A eso le agregamos un indicador que trabaja BookShop que se llama huella digital laboral, que trata de asociar en cada postulación cuán lejos o cerca está quien se postuló de la vacante, es decir, cuán idóneo es, tiene lo que estaba pidiendo la empresa o no lo tiene. Entonces ahí tenés tres indicadores bien potentes para acercarte al mercado de trabajo y hablar de descalces. Como cualquier mercado, uno puede estar en equilibrio o en desequilibrio, ¿no? Y tener exceso de oferta o de demanda. Para nosotros los descalces es justamente cuando alguna de estas cantidad, en términos de oferta y demanda e idoneidad, no están calzadas, ¿no? Es decir, se está demandando más de lo que se está ofreciendo, estamos buscando más algún tipo de ocupación de lo que estamos ofreciendo, pero una profundización adicional tiene que ver con, se encuentran estas postulaciones, qué tan buenos son, qué tan buenos candidatos son, porque eso nos ayudaría a ajustar no solo a hablar en cantidades, sino en calidad. Entonces, esos son los 3 espacios que nosotros estamos manejando. Ahí yo mencionaba, he sabido, y acá en el programa muchas veces lo hemos abordado, el tema de la necesidad de mano de obra en el sector de las TICs. Pero ustedes, y uno de los hallazgos interesantes del documento es cómo está faltando mano de obra en otros rubros que capaz que no tendemos a pensar en que falta, ¿no? Después entramos en la capacidad o no, en qué tan preparados están los trabajadores que se presentan, ¿no? Para esos puestos, pero pensemos en eso. Yo mencionaba en lo que tiene que ver con mecánica, ¿no? Y con electricista. Electricidad, todo lo que empiece con hay como falta. Mucha demanda. Sí, tal cual. Esa ha sido una de las principales sorpresas de este monitor. Uno cuando empieza a estudiar algo siempre tiene una idea previa. Imaginábamos encontrar mucho en el sector TIC, pero quizá que valdría la pena más ampliarlo a ocupaciones STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Me parece que eso es más abarcativo y mucho más claro en términos de ocupaciones que están faltando. Ahí nos encontramos, por supuesto, con familia TIC, pero la otra sorpresa es que no asociado necesariamente a cargos universitarios. Es decir, no estamos necesariamente... Bueno, ahí está, yo te iba a preguntar eso. Exacto. Capaz que estamos hablando de técnico de soporte, mesa de ayuda, aquella persona que se me rompe la impresora y llamo, no me anda, esos que están como detrás de los sistemas de computacionales de una empresa. Pero también nos encontramos con una familia, que nosotros le llamamos familia de la salud, que seguramente no estamos hablando de doctores, porque posiblemente ese mercado suceda en otros lados, pero estamos hablando de auxiliares de enfermería, servicios de cuidado e idóneos en farmacia, que eso también es otra sorpresa bien interesante de un espacio de ocupaciones que no estamos prestándole demasiada atención. Bueno, ahí también tenemos un detalle. Ahí, pero sí quiero volver y recapitular en lo que señalabas en el caso del el soporte informático, ¿no? Un rubro que tanto
utilizamos hoy, es lógico que tenga del otro lado ese correlato, ¿no? Precisamos más gente que arregle computadoras, precisamos más gente que nos dé ese tipo de soporte. Ahí, ¿de qué formación estamos hablando que se requiere? O sea, decías, no universitario, pero en general, quienes ofrecen ese trabajo, ¿qué nivel de formación tienen? Bueno, en general son niveles terciarios técnicos, no terciarios universitarios. Uno se imaginaría más una transición por UTU, educación no formal, y mucho peso de la experiencia. Digamos. Son muchas veces ocupaciones donde quienes están desempeñándola han estudiado, tienen una formación, pero la experiencia es bien relevante del trabajo, de poder estar enfrente a una persona que tiene algo que se le rompió y que hay que entender qué le pasó y ayudarla a armarlo, por tomar este ejemplo. Ahí no estamos pensando en formación, si bien la hay, no es tan necesario, no sería tan necesario para la demanda de habilidades que se está teniendo. Y eso es bien interesante también, porque uno tiende a pensar en grandes procesos de formación, que son súper necesarios también, pero este espacio da como otra señal. Miren que acá hay un espacio de formación técnica, educación profesional y no formal, que está bueno porque creo que toma el sector educativo como un todo, no estamos hablando de las universidades. Estamos hablando de la capacitación profesional, de capacitación técnica, estamos hablando de UTEC, de UTU. Entonces eso me parece bien interesante como para ampliar la mirada. ¿Ahí tienen algún dato más fino en cuanto a qué está pasando? A ver, sabemos que en el mundo de las TIC, por ejemplo, las empresas tecnológicas tienen una gran competencia por los talentos hoy en día, ¿no? Y los trabajadores, bueno, tienen cantidad de ofertas, ¿no? Que a cuál le tienta más, y ya no solo busca el tema del salario, sino las comodidades, las facilidades que le ofrece la empresa, la flexibilidad y demás. ¿Eso está pasando en esos otros sectores donde se está necesitando mano de obra? Sí, eso que vos decís está pasando, es cuestión de hablar con gente que emplea personas o que está buscando personas en esas ocupaciones, y lo que sucede es que es como el síntoma del descalce, ¿no? Es decir, un mercado que funciona con ciertas ineficiencias en el sentido de, por dos lados, es decir, voy a invertir en algo y sé que no hay gente preparada para esto, o no invierto o invierto con niveles subóptimos de eficiencia. Pero una vez que invierto, tengo muy poquita gente, ¿cómo la convenzo que se quede conmigo? Porque además esas personas, en la medida en la que paso un año trabajando, empiezan a incorporar no solo lo que ya sabían hacer, sino cultura de empresa, cómo la empresa trabaja, y eso es bien valioso. Y uno observa en empresas TIC de desarrollo software, sobre todo ahí sí un poquito más asociado a universitarios, pero no necesariamente, que las empresas compiten en ya casi que hasta por si mi empresa tiene lugar para guardar el auto. Es decir, que eso ya determina una persona, me cambio de trabajo. Entonces eso es un mercado bien complejo porque genera también... Hasta eso está pesando a la hora claro. en determinados segmentos, sí, ¿no? Determinados nichos. Tal cual. Y tiene algunas cosas que son interesantes. Es decir, de alguna manera cambia el centro del poder en ese mercado de trabajo. Es decir, el poder o la poder de decisión cada vez está más cerca del trabajador, que uno diría qué bueno que se nivele esa mesa, pero por otro lado genera lo que podemos llamar como externalidades negativas, es decir, costos asociados que quién se hace cargo. Porque yo recibo un desarrollador, lo capacito y se va en un año, ¿y quién toma esa capacitación que yo invertí? ¿No? Entonces eso genera como un espacio vacío, es decir, ¿quién recoge el guante y empieza a generar esos espacios de formación dentro de las empresas? Que bueno, claro, después es una incertidumbre si el año que viene va a estar trabajando conmigo. Claro. Entonces, bueno, eso genera como algunos ruidos que también es otro llamado como a coordinar en términos de soluciones. Es decir, ¿cómo abordamos esto? Creo que uno de los grandes llamados es, no lo resuelve solo las empresas, solo la educación, solo los trabajadores. Creo que hay un gran llamado a decir, bueno, miren esta ventana, miren este semáforo, cómo operamos juntos. ¿Pero qué en qué estás pensando concretamente? Bueno, ahí hay como varias herramientas. Primero, hay una noción cada vez más potente que me parece bien importante traer, que es la idea de que el espacio de trabajo es un espacio de aprendizaje. Yo no voy solo a trabajar. Yo aprendo un montón de cosas mientras trabajo y no solo asociadas a mi ocupación o a mi formación, digamos, ¿no? Es decir, muchas cosas que la educación a veces no puede tomar, lo toma la empresa en términos de hablar con un cliente. ¿Quién te expone por primera vez a hablar con un cliente? La experiencia, ¿no? Entonces, cómo la empresa empieza a generar a la interna procesos de aprendizaje que además tienen que ser permanentes, porque esa persona que está trabajando conmigo es imposible pensar que aprendió esto y está solucionado. Dentro de 2 años va a cambiar la manera que hacemos las cosas, van a aparecer cosas nuevas, y la única manera de poder ser competitivo es que la gente que trabaja conmigo esté en condiciones de agregar valor. Entonces, empezar a pensar, por ejemplo, en procesos de inducción un poquito más amplios.
entra una persona nueva a trabajar. Contratamos 2 personas nuevas, contadores, para finanzas. Bueno, muy bien, ¿saben usar, por ejemplo, herramientas de Business Analytics, que a veces se habla? Bueno, no, entonces, tratemos de que en las 8 horas que estén acá puedan dedicar un tiempo a formarse en eso, y también un espacio también donde digas, está aprendiendo, no lo matemos al primer error que comete, ¿no? La empresa también va a empezar a asociar esos espacios, es decir, el error es parte del aprendizaje, entonces tiene que ser parte de la empresa, cómo lo incorporo, digamos, ¿no? Creo que eso... Y ahí la educación o el sector educativo o debiera ser el idóneo para ayudar a las empresas a pensar en eso. Las experiencias de formación dual, por ejemplo, son una excelente herramienta de coordinación entre empresas y centros educativos que dicen, ok, formemos junto a esta persona. Yo te ayudo a diseñar procesos de aprendizaje, cómo explicarle al joven que ingresó qué es lo que hizo bien, cómo corrige lo que hizo mal, y vos ayúdame a exponerlo a situaciones reales de trabajo donde él va a aprender más. Esa es una buena experiencia. Por el otro lado, el sector educativo quizá tenga que empezar a decir, ¿cómo miro esta ventana? ¿Qué información me da esta ventana? Uno pensaría, ¿a qué velocidad tiene que correr la educación? Yo no estoy diciendo que, y no creo que la educación tenga que correr a la velocidad del mundo del trabajo. Es decir, no es viable pensarlo. Pero por lo menos no debería viajar en el sentido contrario, no debería quedarse quieta. Es decir, ¿para dónde estás yendo? ¿Estás valorando más este set de habilidades? Bueno, profes, giremos y cómo hacemos para darle esa clase, pues ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo hago para que en clase esta habilidad pase a ser valiosa, formarlo? Y creo que por ahí hay algunas experiencias que incorporan docentes que también tengan experiencia en el mundo del trabajo, que trabajen de lo que enseñan, ese vínculo tan potente, que estén parados en clase puede ser una buena manera también de pensarlo. Incluso mirar las currículas, esto permitiría mirar una currícula de un programa de desarrollo web o de lo que sea, y ¿qué están demandando? ¿Aparece mi programa o no? Claro. Pero bueno, creo que ahí hay un montón creo que esto ofrece una ventana para mirar el mercado de trabajo nueva, en ese sentido. Si miremos habilidades, no dejemos de mirar otras cosas, pero empecemos a mirar habilidades también, porque ahí es donde hay descalces que entiendo son parte de los grandes problemas estructurales del mercado de trabajo, que tenemos que abordar cuanto antes, porque ahí se nos va un montón del futuro del país. Hablábamos de los sectores estos técnicos, quizás no necesariamente universitarios, pero donde se estaba dando esta demanda. Hablábamos de la salud. Ahí también se da esto de esta competencia, no sé si feroz, pero... Sí, no me queda claro que sea tan feroz. Obviamente la competencia feroz en TIC responde a empresas que tienen un nivel de facturación muy importante y que también están en contacto con otros mercados donde estas empresas que tienen el tobogán adentro, esas culturas están como muy permeadas a eso. Pero sin duda algún tipo de competencia tiene que estar sucediendo. No sé si tanto te doy el garage y te vas corriendo, pero sin duda, siempre que haya un recurso escaso, va a haber una competencia amplia por conseguirlo. Eso está claro, digamos. En lo que tiene que ver con idoneidad, que es otro de los aspectos que ustedes miden, ¿no? ¿Qué tan idóneos son los candidatos que se presentan a las vacantes disponibles? ¿Qué podemos destacar, digamos, de esa variable como tal? Está bueno. Ahí los resultados nos hacían imaginarnos tres grandes agrupaciones, ¿no? La primera es que ya le dimos como bastante centralidad, porque es bien relevante, los descalces en términos de falta de o escasez de habilidades. Pero también se observa un conjunto de ocupaciones que uno podría asociar a la parte más de finanzas, administración de empresas, contabilidad, auxiliares administrativos, ese mundo, donde hay un montón de vacantes que se generan, un montón de postulantes, muchos más postulantes que lo que hablábamos en el sector anterior, y niveles de idoneidad dispares. Es decir, hay un montón de ocupaciones, uno podría pensar en administrativos, auxiliares administrativos, contables, sí mucho más asociados a formación, esos cargos, uno se imagina que tiene mucha asociación ahí, y algunos descalces un poquito más altos, sobre todo en analistas contables, contadores, analistas financieros, ya asociados con más como capacidades o tareas no rutinarias, cognitivas, por poner alguna manera. Es decir, no solo resolver problemas similares todos los días, sino que problemas nuevos, soluciones nuevas y otro tipo de interacciones. Ahí sí se nota un descalce un poquito superior. De todas maneras, que haya más postulaciones te hace imaginar que puede ser un mercado que lo resuelve de todas formas, ¿no? Si se postula más gente, por más de que tenga una idoneidad no la mejor, es más probable que encuentren soluciones que en otro sitio. Y el tercer sector es el inverso, es decir, un montón de vacantes, un montón de postulaciones y muy buenas postulaciones. Que ahí sí nos vamos al sector que ocupa una gran cantidad de los uruguayos, que es el tema ventas y
personal de trato directo con el público. Es decir, ese espacio parecía ser un mercado bastante dinámico en términos de generación de empleo. Seguramente sea un sector que se vio muy afectado por la pandemia. La atención al público era imposible hace un par de años. Y ahora está volviendo como a cierta normalidad, entonces ahí se observa un dinamismo bien interesante. Porque esto en definitiva es una foto, en realidad lo que sacamos nosotros. Lo que sería interesante es ver la película, es sacar varias fotos, varios estudios de esto que permite decir, bueno, cómo se movió. Lo que vemos hoy es eso, que ahí sí, ese tercer sector está como mucho más calzado en términos de idoneidad, cantidad de vacantes y cantidad de postulantes. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Felipe Míguez, máster en Economía, investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo, que acaba de elaborar este monitor laboral. Y vamos a hablar de las tendencias en el mundo laboral hoy en día. ¿Qué quiere decir esto de que se esté priorizando las habilidades socioemocionales? Se estén teniendo más en cuenta ese tipo de aspectos a la hora de ofrecer un empleo. ¿Qué otras tendencias hay que mirar? ¿Puede darse acá en Uruguay el fenómeno de la gran renuncia que estamos viendo en otros mercados? Con eso volvemos enseguida. Desajustes entre oferta y demanda en el mercado laboral uruguayo, una mirada desde las ocupaciones. Ese es el título completo de esta investigación desarrollada en conjunto con equipos consultores, con la plataforma BuscoJob y presentada por el Centro de Estudios para el Desarrollo. Sirve como punto de partida quizás para hablar de la realidad del mercado laboral uruguayo y las nuevas tendencias que se están viendo mientras el país transita la recuperación económica. De eso estamos conversando esta mañana con Felipe Míguez, máster en Economía, investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo, ha sido consultor de UNICEF y de la OIT. Felipe, hablábamos recién, o yo dejaba planteado por lo menos el tema de qué está buscando ¿Qué se está viendo de estas nuevas tendencias en el mercado laboral? Uno tiende a pensar, bueno, es lógico que así como la pandemia nos cambió en tantos sentidos, que en el mercado laboral, que también se vio tan impactado, se estén dando estas nuevas cosas. Un aspecto que comentábamos ya y que en el que tú has trabajado es en esto de que se busque cada vez más ya no solo la formación del trabajador desde el punto de vista formal, ¿no? De qué estudios tiene, qué capacidades, sino sus habilidades socioemocionales. ¿Qué quiere decir eso exactamente y qué es lo que están buscando las empresas en ese sentido? ¿Y por qué? Sí, es un proceso que en realidad es un poquito más viejo que de la pandemia, hace un tiempo largo. Uno si quisiera pensar en habilidades podría imaginarse en tres grupos, ¿no? Podría decir, me detengo en esto un segundito para aclarar qué se entiende por socioemocionales. Una habilidades específicas, es decir, tengo un circuito enfrente, cómo se conecta, cómo no me electrocuto cuando prendo la luz. Habilidades transversales, matemática, lengua, lógica, que es decir, no importa lo que estés haciendo, precisás manejar algo de eso. Y otras que son socioemocionales, que están mucho más vinculadas a la interacción humana, en cualquier sentido, ¿no? Entonces, lo que se está observando es, de hace un tiempo un poco más largo que la pandemia esta parte, es que el ritmo tan vertiginoso del cambio de conocimiento hace pensar a las empresas, bueno, ¿de qué me sirve que sepa tanto de esto, que va a cambiar en 6 meses o que va a cambiar en un año, y qué otro set de habilidades se precisan para trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Que o para atender un cliente, fumarte lo que tengas que fumar de lo que te está diciendo, empatizar con él, plantearle una solución que tenga que ver con lo que vos estás vendiendo y que tenga sentido para la empresa, y ofrecérsela. ¿Tiene algo que ver con el sentido común también? Sí, es un poco de todo. Es un poco de todo y tiene 150 nombres, habilidades para la vida, para el siglo XXI. La han llamado de distintas maneras, muchas veces se habla como de la parte humana. Tiene como muchos nombres distintos. Lo que sí son esas habilidades esencialmente no repetitivas, porque cada interacción humana es única, pero que requiere sí de formación, y que además es formación que esencialmente adquirís haciendo, no hay mucha manera. Hoy vamos a leer cómo se trabaja en grupo. Aprendés haciendo, peleándote con un compañero, no entendiendo lo que te dijeron, teniendo problemas por quién se lleva qué. Entonces, ese set de habilidades que esencialmente tienen que ver con esto, con el autocontrol, con la capacidad de comunicarme, con la capacidad de explicar, de entender lo que el otro me está diciendo, cada vez son más demandadas, porque además tienden a ser necesarias en todas las ocupaciones. Y el conocimiento técnico hoy es uno, en 6 meses es otro. Entonces, cada vez más, y hay una habilidad socioemocional asociada a la capacidad de aprender, cómo aprendo yo, y el poder
aprender a aprender, digamos, que es valiosísima en este contexto. Pues yo tengo un trabajador, una persona contratada que no está dispuesto a aprender, no es curiosa, no investiga, salió esta nueva tendencia, a ver qué es lo que está pasando, esta nueva herramienta. Bueno, tengo un problema, porque en realidad, y los dos tenemos un problema, el empleador y el empleado. Entonces, creo que la relevancia de las habilidades socioemocionales es un aviso para todos, en términos de dónde ¿Dónde poner el foco a la hora de buscar personal? ¿Dónde buscar personal? ¿Dónde formar personal? ¿Y dónde formarme yo? ¿Qué tengo que prestar atención para, incluso mismo una entrevista, es mucho más un ensayo de ese tipo de habilidades que de si sé o no de un circuito? Porque yo te sí, ¿sabes circuitos? Sí, hay un montonazo. Pero yo no tengo manera de saberlo hasta que no tengo trabajando. Lo demás es cómo te comunicas, qué seguridad me transmitís, de qué manera me explicás lo que sabes hacer, ese tipo de habilidades. ¿Qué tú me demostrás? ¿Qué cosas te interesan, no? Exactamente. ¿Qué proactivo podés ser? En general las entrevistas de trabajo se van ahí, no se van en si saben... esencialmente por eso, porque el conocimiento es tremendamente dinámico y hoy se usa esto y mañana se usa esto otro. Entonces, creo que hay un foco y un aviso bien importante para todos. Es decir, todos tenemos que darnos cuenta de eso y ver en dónde nos cabe hacer algo o no. Otro aspecto que puede haber cambiado ahora sí quizás más con la pandemia tiene que ver con lo que fue el teletrabajo. Parece claro que hay cada vez más ofertas de empleo a través de teletrabajo. Lo que no sé si es tan claro que eso también ha llevado quizás a buscar que las empresas busquen menos relación de dependencia, por ejemplo, ¿no? ¿Eso ustedes lo pudieron constatar? ¿Lo ven? Sí, ahí tenemos la posibilidad de evaluarlo porque a partir justamente de la pandemia, la posibilidad de que la empresa diga esta vacante acepta teletrabajo o admite teletrabajo empezó a aparecer. La pandemia en ese sentido nos expuso a dos grandes cosas, a esta idea del teletrabajo y a la capacidad como de ordenar, o a la posibilidad de ordenar mi día en función del trabajo y en función de otras cosas que están sucediendo y que para mí empleados son relevantes, ¿no? Y eso de vuelta desafía otro montón de habilidades, porque teletrabajar no es lo mismo que trabajar presencialmente en términos de concentración. Prendo la computadora, a mí me cuesta un montón. Estoy en una cola hablando con alguien y tengo 37 avisos que me están llamando la atención. Bueno, eso es una habilidad, es decir, concentrarse, poder atender. Decir, bueno, al mediodía me gusta ir al gimnasio. Pero ¿cómo te vas a organizar el día para que el resto de las cosas puedan pasar? Una pregunta que es esencial es, yo me comprometí a este producto, ¿cuánto tiempo te va a llevar a hacerlo? ¿En cuánto lo tenés pronto? Y eso exige que yo sepa administrar mis esfuerzos, saber cuánto me va a llevar, dónde pueden estar las dificultades, cómo las resolvería. Bueno, hay algunos sectores ya donde directamente, el otro día lo discutíamos, creo que en la tertulia, a raíz del cambio en lo que es la jornada laboral en la semana en Bélgica, ¿no? Con el paradigma de los 4 días, ¿no? En lugar de 5, donde había quienes hacían notar, a veces se tiende a pensar en eso del ideal de las 8 horas, ¿no? Y hoy en día hay muchos rubros donde las 8 horas hace años que no tienen nada que ver, ¿no? Incluso en el sector de las TIC, donde se trabaja cada vez más por resultado, por tener determinado producto, ¿no? Después, si te sirve trabajar 12, 15, 18 horas y después tener 5 días libres, el trabajador tiene la libertad como se está dando, ¿no? Es parte de eso. Sí, eso está pasando mucho. De hecho, hasta mismo personas que no están en el mismo país trabajando ni siquiera y no saben dónde están sus compañeros, eso también está sucediendo. Ahí hay un tema también que ha llevado como algunos otros grandes fenómenos, que está ahí como el burnout de los trabajadores, ¿no? Porque de vuelta, está bien, tenés que tener esto para el lunes, pero estoy hace 5 días trabajando de 10 horas. ¿Cómo compatibilizás eso? Y muchas veces tengo la intuición de que hay mucha como expectativa o luces de colores con esa modalidad de trabajo. Es decir, qué lindo sería un tobogán en la mitad de la oficina. Está bien, pero eso también te dice, bueno, ¿cuánto tiempo vas a pasar ahí dentro de la oficina? ¿O cuánto tiempo vas a estar trabajando para esto? Creo como todo, tiene su lado positivo porque permite que la persona que trabaja pueda incorporar o pueda compatibilizar un montón de cosas de su vida. Eso me parece que siempre está bueno, pero también requiere que te ordenes, ¿no? A veces la oficina tiende a ordenar. Yo estoy acá para hacer esto, y si me preguntás me quiero ir a casa. Claro. Entonces voy a tratar de terminarlo. Claro. Que en la pandemia no se pasaba. O sea, yo trabajaba en mi casa y era una cosa muy extraña. Necesitaba salir para decir, bueno, me quiero ir de acá y para irme acá tengo que terminar esto, ¿no? Eso también son como tirones y que demandan habilidades nuevas de vuelta, ¿no? ¿Cómo planifico mi trabajo? Hablemos, si te parece, a partir de tu experiencia como consultor, quizás podemos también comentar algunas cosas más macro, ¿no? Que se están viendo en el mercado laboral, pero en los que ustedes capaz que no entraron tanto en la investigación puntualmente, pero es este fenómeno de la gran renuncia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que en estos días
con la gran renuncia, muchas personas que han tomado, digamos, la pandemia como impulso para desvincularse de su mercado, de su trabajo, ¿no? Para abandonar su trabajo. Hay varios países del primer mundo donde efectivamente está faltando mano de obra. Acá en Uruguay, ¿puede llegar a darse algo del estilo? Es una excelente pregunta y sería bien interesante poder investigarlo. A priori tendería a pensar de que sí, porque en realidad no está fundamentado en algo regional o en algún evento. Sí, capaz que tenemos que ir un poquito más para atrás. ¿Qué lo lleva a renunciar hoy por hoy, no? Yo creo que la pandemia nos ha dado espacio, más que la pandemia, las restricciones a la movilidad concretamente, que en algunos países han sido más fuertes, no me voy a meter, no sé nada de eso, pero ha generado mucho tiempo en casa, mucho tiempo trabajando yo y mucho tiempo para pensar y reconsiderar, y también expuso a muchas personas que originalmente su trabajo no les permitía a compensar en el día distintas actividades. Y eso, cuando la normalidad vuelve, dicen, pero estaba bueno esto otro que estaba pasando. Me gustaba ir al gimnasio al mediodía, me gustaba cortar de tarde para buscar a los chiquilines al colegio. Y eso lo vuelven a traer como demanda al mercado de trabajo. Dicen, yo preferiría trabajar en un lugar donde esto sea viable. Y ahí se está dando como esa interacción, que en Estados Unidos está como muy fuerte en términos de cantidad de gente que renunció a los trabajos que tenía prepandemia. Sí, algunos incluso porque estaban también, yo qué sé, trabajos que implicaban mucho contacto con el público, ¿no? Por ejemplo, donde también tenían que tratar con gente que capaz que estaba más alterada, más malhumorada, ¿no? O en plena pandemia, cuando estábamos todos con los cuidados extremos, bueno, ellos estaban expuestos y llegó un momento que dijeron, no, ya está, hasta acá llegué, ¿no? Eso como de burnout, como de cansancio, de agote de ese tipo de actividades. Sí, totalmente. Pero uno tiende a pensar, a ver, pero ¿cómo hacen? O sea, ¿qué está pasando en el mercado como para que esa persona igual esté dispuesta a perder su trabajo y perder su fuente de ingreso, ¿no? Sí. Bueno, ahí también siempre hay un juego con esto de las generaciones, los millennials, los no millennials, etcétera, con esa noción de, creo, de esa que han roto esa lógica de trayectorias. Entro a trabajar acá y 30 años trabajando acá, y hay mucho más una noción de voy a cambiar de trabajo, y es una situación normal. O sea, la puedo asumir y la puedo navegar bien, sin problema. Obviamente hay sectores que te permiten mucho más hacer eso. Justamente los sectores donde hay descalces, da señales como diciendo, bueno, cambia de trabajo y busca uno que te guste dentro de 2 meses, no hay ningún problema, ¿no? Hay otros sectores que te contemplen ese tiempo para ir al gimnasio y que además lo puedes pedir, digamos. Yo quiero ir al gimnasio al mediodía. Bueno, entonces vemos cómo hacemos, ¿no? Eso está. Claro, lo que pasa es que esos sectores, o esas ocupaciones, más que sectores, chocan muchas veces contra la realidad de lo que hay que hacer, porque quien atiende al público o quien está yendo a las empresas a resolver problemas, no sé, pienso en algún auditor, alguien que va a corregir algún desperfecto electrónico, no tienen tanto espacio para eso, porque en realidad su trabajo es esencialmente, un profesor, por ejemplo, su trabajo es esencialmente presencial. Entonces creo que ahí se va generando como algunas tensiones de gente que está ocupada en estos sectores y dice, no, pará. Y lo ven sus amigos, ¿no? Yo te comentaba, un amigo que vive en Austria y trabaja para Estados Unidos, y en enero se vino a Montevideo y no avisó a nadie y siguió trabajando como el que más. Entonces yo miro eso y digo, a mí me encanta, eso me encanta. Pero lo que pasa es que tu trabajo no te lo permite, porque tu trabajo es este otro. Bueno, entonces quiero cambiar de trabajo, ¿no? Como esas lógicas van sucediendo. Me parece que es como bien casi de futurología cómo se resuelve, ¿no? Cómo resolvemos esto. La sensación que me queda es como esa necesidad de cambiar de trabajo, ¿no? Que se veía en los millennials mucho en previo a la pandemia. Primero, capaz hay quien podría haber pensado, bueno, está el tema de capaz que ahora que tuvieron una crisis, esos trabajadores están como más cautos a la hora de decir, bueno, está complicado, ¿no? Claro. Vivimos un momento de esta incertidumbre, mirá, si me quedo sin trabajo, capaz que cuido más lo que tengo, digamos. Pero lo que está señalando es que capaz que se da al revés, ¿no? Que eso que estaba antes focalizado en los millennials ahora se da en todas las generaciones. Y hay un efecto contagio de ver lo que está pasando alrededor mío. Ya te digo, mi grupo de pares, compañeros, amigos, que veo que tienen determinada flexibilidad en el trabajo y yo no, y digo, a mí también me gusta. Creo que ahí hay y este monitor puede ayudar. No hay que dejar de mirar qué pasa en el mercado, porque no para todo el mercado de trabajo no es una cosa única y homogénea. Sucede, creo yo, en base a las habilidades y ocupaciones. Entonces,
el mercado también va dando señales. En mercados donde se recupera la actividad, el empleo crece o da un nivel de actividad importante, las señales hay empleo, busquémoslo. No sé, yo me acuerdo, yo hice el viaje de Ciencias Económicas y para mí no fue un problema renunciar en el 2012 a un trabajo que Generaciones Anteriores dicen, no, está recibiendo un trabajo en un banco, no puede ser. Y yo me encontraba con compañeros más grandes que tuvieron que viajar en el 2002 y dijeron, no, yo no viajo, yo no voy a renunciar a este trabajo, ¿no? Entonces el mercado también va dando señales para esas decisiones que es relevante incorporar. Es decir, en esas aventuras de renuncio y nos vemos también está bueno tener estas señales, este semáforo que te puede estar dando este monitor, que me parece que es, lo decía hace un rato, información para todos, digamos, hasta para las personas que toman decisiones respecto de formación o decisiones laborales, digamos. Felipe Míguez, máster en Economía, investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Gracias, Gracias, Felipe, por estos minutos esta mañana aquí en Al Perspectiva. contrario, un gusto y muchas gracias. Conversar en cualquier Dale, momento. a las órdenes. Gracias.